hay animales que para poder sobrevivir tendrán que abrirse camino por terrenos bastante complicados, donde solo algunos estarán lo suficientemente adaptados como para adentrarse en una loca travesía tras su presa, llamada la cabra salvaje. Hoy tendremos que acompañar al también llamado como íbice alpino o cabra montesa, y notaremos lo difícil que parece ser los terrenos montañosos, incluso en otros escenarios, en la que, con pana y elegancia, nos enseñará cómo es que logran desafiar estas cabras a la muerte. Antes, claro, suscríbete al canal. Será como darle un empujoncito a alguna de estas cabras, o acaso le tienes terror a las alturas. Deja tu valioso comentario luego de haber pulsado la campanita. Las cabras montesas son especies únicas de la península ibérica, ubicándolas en los precipicios montañosos de España, pero incluso al norte de Portugal, y desafiarán a la muerte, subiendo y bajando por caminos que jamás creeríamos que serían los correctamente esperados. Parece que en la ley del más poderoso, la inteligencia va ubicándose más adelante que la propia velocidad y fuerza, poniendo a prueba a sus principales protagonistas, pero incluso a aquellos depredadores que tendrán que pasar momentos bastante duros, donde cada escenario dará como resultado distintas lecciones para un humillado cazador. Pero parece que la gravedad estuviera no precisamente del lado del leopardo de las nieves, que al intentar cazar a una cabra azul del Himalaya, irá corriendo a toda velocidad por la inclinada pendiente tras su presa, que aparentemente será atrapada, pero la arriesgada ubicación no será de las mejores. Porque lo que viene a continuación será una caída muy accidentada, tocando el vacío junto a su presa, para finalmente rodar como si fuera una bola de nieve y terminar ambas aturdidas, pero tal vez será la primera y más dura lección que deberá enfrentar el cazador, y para la cabra no será la última lección que deje tras un frustrado intento. Por otro lado, una cabra salvaje o íbice alpino parece ser dueño y amo absoluto de las montañas, habitando en pronunciadas pendientes entre los 1600 y 3200 metros sobre el nivel del mar, adaptado a mayor altitud, comparándola con una cabra montesa, pero claro, en terrenos igual de dificultosos, donde solo sobresale el peligro, y por qué no decirlo, la propia muerte, para cualquier mortal pensante, como tú comprenderás. Pero estas bestias parecen haber sido lo suficientemente adaptadas para andar por caminos tan grandes como lo sería el grosor de un lápiz, donde su fuerza deberá estar concentrada en sus poderosas y cortas patas, y claro, sus acorazados pectorales, los mismos que soportarán su propio peso de 120 kilogramos, de ser un ejemplar macho, llevándolo con seguridad, como maestro del ligero movimiento y de la escalada perfecta. Pero ¿dónde radica la razón que determina que estas alocadas cabras no caigan al vacío tan fácilmente como si estuvieran burlando a la muerte? Su secreto está en sus pezuñas, que componen una fibra muy compacta o dura, que están divididas y que independientemente tienen su propia movilidad, adaptando su posición de reposo en el más mínimo ángulo. Y en la parte central de la misma estará ubicada
una almohadilla antideslizante que actuará a manera de ventosa, la cual permitirá sujetarse no solo fuertemente, sino también con mucha precisión. Estos complejos terrenos serán usados no solo para escapar ágilmente de un peligroso depredador, también serían lugares perfectos para pastear o para ubicar los más deliciosos brotes, sin importar que se encuentran en el mismo borde del abismo, como lo haría tal vez una mente perturbada. Pero otras cabras salvajes escalarán para lamer minerales adheridos a las rocas, como buscando un manjar que complemente su dieta, para lo cual incluso deberán pagar un alto costo si la suerte no les acompaña, porque una poderosa ave rapaz está vigilando detenidamente a la distancia, como buscando la más mínima oportunidad en cualquier terreno para aplicar al vuelo sus más destacadas tácticas de ataque, sorprendiendo a la cabra salvaje que no tendrá el tiempo suficiente de reacción para escapar. Siendo así arrastrada la presa para que la gravedad haga su trabajo de golpe, una clara señal de la ventaja que tiene, a veces, el que mejor se haya adaptado o el que haya aplicado mejor sus recursos esenciales de poder, donde el éxito de caza depende del resultado de un arduo proceso que va de la mano con el ensayo y el error, dejando incluso una cabra de las nieves, la más cachacienta de las elecciones, a un joven puma que deberá pasar la página y seguir aprendiendo con suma dureza las pruebas más básicas y avanzadas que aún deberá enfrentar. ¿Quién se imaginaría que estas cabras salvajes fueran el más claro ejemplo de adaptación al cambio en el proceso de una dura vida? Esperamos que se haya sumado esta información significativamente a tu amplio conocimiento que guarda la naturaleza salvaje. ¡Ánimo! Y por cierto, suscríbete al canal. Siempre estamos atentos a tus comentarios. ¡Hasta pronto!